Empezando por la escena de Louis Le Prince de 1.66 segundos en 1888 y 7 años después la creación del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière, el cine apareció ante la sociedad como una maravilla revolucionaria y rápidamente fue recorriendo el mundo entero, llegando a varios países, incluyendo México. ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Porfirio Díaz cuando vio por primera vez funcionar el cinematógrafo? ¿Qué impacto tuvo el cine en México en etapas posteriores? ¿Cómo influyó el gobierno en la creación de películas? La llegada del cine a México tuvo grandes implicaciones en la sociedad de esos tiempos. El cine llega a México. En 1895, una novedosa máquina vino a revolucionar al planeta entero. Se trataba de un invento diseñado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, cuyo nombre era el cinematógrafo. La primera exhibición ocurrió en el Gran Café de París, y el programa incluía algunas tomas que los propios Lumière habían captado con su aparato. Aunque el primer público del cinematógrafo estaba familiarizado con la fotografía e incluso con algunos aparatos y juguetes de ilusión óptica, como la linterna mágica o el zótropo, el invento de los Lumière ofreció una asombrosa fidelidad al movimiento y a la realidad. Tanto así que una de estas secuencias, la célebre llegada del tren, según se ha documentado, causó auténtico pánico entre los espectadores de la función, sobre todo en la parte en que una locomotora parece que va a salir de la pantalla y va a precipitarse encima del público. Lo que revela esta anécdota es el gran impacto con el que fue recibido este invento entre la sociedad decimonónica, constantemente sorprendida por los descubrimientos e innovaciones que proponía la revolución industrial. El cine llega a México. Casi 12 meses después de la triunfal aparición del cinematógrafo en París, la noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban en el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio había aceptado recibir en audiencia a Claude Ferdinand y a Gabriel Beyré, los proyeccionistas enviados por los Lumière a México, debido a su enorme interés por los desarrollos científicos de la época. Además, el hecho de que el nuevo invento proviniera de Francia aseguraba su aceptación oficial en un México con un presidente que no ocultaba su gusto afrancesado. Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto de ese mismo año, en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre de la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local y aplaudió fuertemente las vistas mostradas por Bernard y Beyré. La droguería Plateros se localizaba muy cerca de donde unos años después se ubicaría la primera sala del cine del país, el Salón Rojo. En adelante, en esa primera etapa, la limitada producción de visitas a México giraba en torno a sucesos reales, una especie de cine verdad, limitado a los acontecimientos que expresaban la realidad porfiriana, pues nunca pretendieron ofrecer testimonios del disgusto prerevolucionario que se estaba fermentando en el fondo de la sociedad. Básicamente, eran dos tipos de documentales los que dominaban el quehacer de los cinematografistas. Uno que se abocaba a captar la vida cotidiana de la ciudad, sobre todo en el ámbito de la aristocracia de la época. El otro se ocupaba de cubrir sucesos especiales, como los protocolos oficiales del presidente Díaz y los estragos causados por una catástrofe natural. El escapismo que practicaban los primeros cineastas mexicanos tenía que ver con el control que ejercía el poder estatal sobre la incipiente industria cinematográfica, en particular, y sobre la mayoría de los medios impresos. Para la gente que asistía al cine, no sería precisamente el entretenimiento más conveniente y amable aquel que presentara, supongamos, las revueltas que se iniciaban en las fábricas, o simplemente aquel donde aparecían muchos mugrosos y mal vestidos. Para ello, habría que esperar un tiempo más, aguardar a la revolución que estaba a la vuelta de la esquina. Para 1907, el cine ya se había consolidado como un espectáculo de gran arrastre popular. En la capital para entonces existían 16 salones de exhibición cinematográfica y para el siguiente año se estableció el primer taller o estudio cinematográfico de American Amusement Lilo, García y compañía. Ante una mayúscula aceptación del público, algunas voces del medio intelectual comenzaron a discernir acerca del nuevo espectáculo y generaron una enconada polémica al respecto. Luis Urbina, por ejemplo, opinaba lo siguiente:
La masa popular, inculta e infantil, experimenta frente a la pantalla llena de fotografías en movimiento el encanto del niño a quien la abuelita le cuenta una historia de hadas. Pero no puedo concebir cómo, noche por noche, un grupo de personas que tienen la obligación de ser civilizadas se emboba en el Salón Rojo o en el Paté o en el Montecarlo con la incesante reproducción de vistas en las cuales las aberraciones, los anacronismos, las inverosimilitudes están hechas para un público de íntima calidad mental. Esa opinión parecía subestimar los alcances de un medio que acabaría por encontrar su nicho en el gusto popular durante las siguientes décadas. Sobre el cinematógrafo, la miopía de la alta alcurnia, sin embargo, no medraría el entusiasmo de la baja bellaquería. La revolución técnica rompía de golpe el aislamiento de las clases populares, las que por fin tenían acceso al entretenimiento de las esferas superiores. La democratización bárbara sorprendió a la élite, sacudió sus pretensiones de considerar la cultura del exterior como un coto cerrado disfrutable únicamente por mentes educadas. ¿Cómo podían las almas groseras acceder al mundo de las ilusiones que prometía el cinematógrafo? ¿Cómo podrían ellos, los esclavizados por la faena diaria, los adictos al entretenimiento, soes de la carpa alburera, acceder a la estratosfera del buen gusto? Los pocos representantes de la élite cultural que vislumbraban en el cine posibilidades artísticas no dejaban de manifestar una mezcla de inquietud y sorna ante el ruidoso festejo de las multitudes ante las pantallas. Si bien un viejo grupo de intelectuales conservadores se aglutinaban en torno al poder, a los ministros científicos o a la doctrina positivista durante el Porfiriato, también se había incubado una nueva generación de pensadores alternos al Porfiriato o al positivismo, la cual se subdividía en dos vertientes, la de militancia política y la política, y aunque ni políticos ni apolíticos prestaban un interés conspicuo al cinematógrafo, a la larga serían los que, una vez finalizada la guerra armada, construirían núcleos del movimiento cultural posrevolucionario. Destacan sobre todo los miembros del Ateneo de la Juventud Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Julio Torri, Pedro Enríquez Ureña y otros más. Existían muchos vínculos entre estos y el Porfiriato, pero sería la revolución que se avecinaba la que le daría a este grupo a la postre la templanza necesaria para que su influencia se tendiera sobre el resto de los quehaceres culturales del país, inclusive el cine. Para finales del Porfiriato, la temática de los cineastas no había variado del eje. El dictador y sus viajes eran quizás la mayor atracción, seguidos de las hazañas de toreros célebres, como Rodolfo Gaona, o de cantantes y actrices sustraídas del teatro. Muy probablemente la película de reportaje La entrevista a Díaz Taft es la más ambiciosa de aquella época, dirigida por los hermanos Alba. Esta cinta es la crónica del viaje de Porfirio Díaz a la frontera y de su encuentro con el presidente de Estados Unidos. Por otra parte, los empresarios nacionales habían ganado terreno a sus competidores extranjeros en el mercado cinematográfico. Para 1910, un mayor porcentaje de las empresas dedicadas a la producción, distribución y exhibición de películas estaban en manos de los mexicanos. El gobierno participaba dentro de la industria solo de manera superficial. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se dedicaba en materia cinematográfica exclusivamente a recaudar el pago de impuestos, dispensar permisos para la apertura de salones, además de vigilar que se cumplieran los requisitos salubres establecidos para la exhibición. En este rubro, la política del ayuntamiento no ejercía una censura sistematizada, pues se aplicaba según los criterios del funcionario en turno, aunque por lo general era poco el material que por contenido político o inmoral se podía proscribir. En 1917, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse con un gran centro productor cinematográfico y sus relaciones tirantes con México, junto con la imagen estereotipada del México bandido en muchas películas, provocó un rechazo hacia muchos de los filmes estadounidenses. Francia e Italia fueron los patrones a seguir para la reinauguración del cine mexicano de ficción tras un paréntesis marcado por la Revolución Mexicana. Para 1919 se habían suavizado las fricciones con el vecino del norte y el cine hollywoodense comenzaba a conquistar mercados en todo el mundo.
En 1927, el cine habló por primera vez con la inclusión del sonido y de ahí haciendo un salto a 1936. Comienza la época de oro del cine mexicano. Con el apoyo norteamericano de la época posguerra, se dio un auge sin precedentes del cine nacional. Durante los años 1960, la producción mexicana se redujo a dramas familiares con guiones de baja calidad y comedias ligeras. En los años 70, la producción tocó fondo, en gran parte gracias a los malos manejos del nepotismo gubernamental en los periodos de Luis Echeverría y José López Portillo. En los 90 surge el llamado nuevo cine mexicano, convirtiéndose en un género propio que se dedicó exclusivamente a retratar muy cuestionablemente la realidad social de México, pero con sus miras a festivales de cines y a través de propuestas a veces muy discutibles de sus cineastas, haciendo así a un lado cualquier cine de género. En épocas recientes, el cine mexicano ha recobrado paulatinamente, si no la fuerza, sí el prestigio del gozo en la llamada época de oro.